César Humajinga fue quien le entregó el bastón de mando presidencial a Rafael Correa en Zumbagua en el año 2007. Y desde entonces han pasado ya 6 años. En el 2002, el año pasado, fue destituido como prefecto de Cotopaxi. Luego se candidatizó para la asamblea y su provincia le ratificó su respaldo dándole un escaño en la asamblea. Asambleísta, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Estefanía, a la orden. Hago esa reseña porque no es del primer gobierno que ustedes se separan después de haberlo apoyado, pero en las circunstancias actuales que viven los movimientos indígenas con líderes en procesos de destitución, juicios penales, detenciones, ¿sí se podría decir que todas esas acciones marcan otro periodo para la resistencia y la lucha indígena? Bueno, Estefanía, mire, el tema de el apoyo del gobierno a los gobernantes del país, sobre todo los que han ido traicionando al movimiento indígena del Ecuador y también a los sectores sociales del Ecuador, yo creo que hay unos temas que hay que analizar profundamente. Por ejemplo, uno, el tema del sabotaje, el terrorismo, la que determina precisamente el tema de miedo, el tema de terror. Yo quisiera que el pueblo del Ecuador definan sobre todo estos temas de existido o no existido en los sectores más pobres del Ecuador. No solamente ha sido criminalizado los sectores indígenas, veamos el tema de Guadalupe y Llori, por ejemplo, en ese sector tan importante empezaron a luchar por el tema de la explotación y extracción petrolera, pero esta compañera prefecta fue absolutamente detenida ilegalmente. Y creo que eso el país debe conocer, sin todavía sentencia que haya existido dentro de un juez o que haya determinado algún delito. Lamentablemente ni siquiera esto ha existido para que pueda detener a la compañera Guadalupe Llori. El otro tema es el tema también de algunas comunidades que han resistido por tema de explotación minera, por defender el tema de medio ambiente, por defender el tema de recurso hídrico, por defender también los derechos de los pueblos del Ecuador, derechos de los pueblos indígenas. Entonces, yo sí creo que en este tema, Stephanie, ha existido varias cosas. En el año 2007, el presidente Correa empieza a criminalizar, acusando como terrorismo, sabotaje. Yo creo que a partir de ahí, los líderes indígenas han sido acusados como terrorista y sabotaje. Y lógicamente en diferentes lugares del país, por defender el tema del recurso natural, han detenido. Aquí está la documentación de la Universidad de Cuenca. Hay varios documentos que han hecho un estudio. Por ejemplo, en Chillanes detiene en el marzo del año 2007 a varios líderes. Acá está también el tema de la amnistía. Después de esto, concede sobre todo el Montecristi cuando instaló a la Asamblea Constituyente. Aquí vemos también la detención de muchos líderes de Zamora, Morona, Santiago. Detienen también a los compañeros de Muyitoro, de la provincia de Cuenca. El tema también de Marcelo Rivera. Aquí está la documentación también de la Victoria Portete en el mayo de 2007 también. Todos estos casos, asambleísta, y algunos otros, ¿cuáles son los que ustedes están denunciando? ¿Son efecto de una estrategia política más que judicial contra Pachacuti y MPD? Así lo han aseverado, porque en todos los casos sí hay procesos judiciales que se han seguido, por ejemplo, contra Pepe Acacho, Marcelino Chumpi en Zamora, Marcos Guatemal, Carlos Pérez, ahora último la destitución de Lucía Sosa. ¿Qué pasa con eso? Bueno, mire, de acuerdo al estudio que nosotros hemos hecho, hay varios líderes judicializados y creo que eso el país debe conocer y igual creo que los ciudadanos deben conocer. Este es un tema demasiadamente complejo. Además de eso, yo quisiera decirle que ustedes han terminado. Algunos líderes están cubriendo el mismo suerte de César Humajinga, caso de compañero Salvador Quispe, caso de Marcelino Chumpi, el tema de la destitución que acaba de usted referir de la prefecta de Esmeralda, y también algunos prefectos que están en el camino, posiblemente los que son aliados a la gente de gobierno, que han dicho públicamente que somos absolutamente los que apoyamos a la Revolución Ciudadana, precisamente por algunos peculados siguen siendo este momento prefectos. En caso de algunos prefectos, por ejemplo, le podríamos citar el caso de Pastaza, el caso de también la provincia del compañero Grefan,
la provincia se fue, creo que Socombíos exactamente. Entonces hay algunos prefectos, hay algunos alcaldes que dentro del examen especial ha determinado la Contraloría General del Estado el tema de peculado. Hay mucha gente que sigue siendo autoridades que no han destituido todavía. En caso de César Omajinga, todo el mundo absolutamente dieron la mano para votar a César Omajinga sin que haya una sentencia ejecutoriada. Por eso nosotros reclamamos frontalmente y los vamos a resistir. Yo creo que el artículo 98 de la Constitución Política de la República determina de poder resistir. Yo creo que el resistencia no simplemente es con piedra, con palo o atajarle el camino. Bueno, la resistencia podemos hacer ideológicamente. Cuando hablamos de resistencia también, ustedes en algunos y estos otros casos consideran que ha habido criminalización de la protesta social, pero vale la pena distinguir los casos, porque protesta social no significa protestar violentamente, cerrar vías, paralizar servicios básicos. Quizás por esos conceptos es que hay sectores actualmente que creen que lo que sí se ha logrado en nuestro país es que ya no nos veamos paralizados a cada rato con estas huelgas, protestas, interrupción de clases, del MPD, paralización de servicios públicos, etcétera, que antes eran frecuentes. Entonces, es un momento también de replantear esa forma de protesta, de resistencia, sin que eso signifique quedarse callados. Bueno, mire, cuando afectamos sobre todo la ideología política de cualquier gobernante, si nosotros revisamos también el tema de sabotaje, terrorismo, ha convertido en algunas leyes, por ejemplo en España, en Estados Unidos, lógicamente en Colombia, y este momento también están discutiendo en el Código de Procedimiento Penal en el Ecuador para penalizar la lucha social. La lucha social simplemente nace en que nosotros, los pueblos originales, resistimos por algo que realmente afecta individualmente o colectivamente. Eso es de defender los recursos naturales, de pedir al gobierno nacional los derechos que nosotros tenemos para que no afecten sobre todo los derechos colectivos, los derechos individuales. Hemos planteado también algunas propuestas para que no extraiga la minería, en este caso el petróleo, en este caso el oro, la plata, el zinc, entre otros. Es decir, todo la propuesta del movimiento indígena ha sido entregado, ha sido debatido ante el país, pero lamentablemente a raíz del año 2007, el tema de sabotaje, terrorismo, ha ido introduciendo y ya automáticamente en el tema, ¿no es cierto?, de judicializar a los líderes, a los dirigentes, no solamente a los pueblos indígenas, como había dicho, algunos también sectores como Loloncoto, por ejemplo, a los jóvenes de Loloncoto, a los estudiantes de algunos colegios, a los estudiantes de algunas universidades, han ido judicializando. En esto yo sí creo que no simplemente el pueblo originario ha resistido porque es ignorante de las cosas. Aquí quisiéramos decir, no es justo que las Naciones Unidas, la ONU, está publicando este documento. El día sábado este documento salió, este documento donde determina, y aquí dice solamente, quiero leer esta parte. Según Comingan, que es representante de las Naciones Unidas, dice, esta forma de pensar considera a todos los relacionados en los pueblos indígenas como algo atrasado y salvaje, y además le ven como indígena como sospechoso y terrorismo. Eso dice las Naciones Unidas. Es decir, que los pueblos indígenas somos atrasados, que sigan pensando en la época de colonialismo de hace 500 años, Stephanie. Yo creo que hoy hemos avanzado. Los pueblos indígenas, los jóvenes, hombres y mujeres han preparado. Ahora, están estudiando en mejores universidades. Yo creo que la civilización ha ido avanzando. Yo creo que no podemos admitir que todavía estén pensando hace 500 años atrás que todavía somos salvajes, que todavía somos atrasados, y todavía dice en este documento que somos de tercera categoría los pueblos indígenas. Eso dice, ¿no es cierto?, este momento el boletín de las Naciones Unidas. Dentro de lo que estábamos conversando, pues sí habría que reconocer también que en estos momentos, precisamente por esa resistencia o la poca convocatoria que han tenido también algunas últimas marchas, se podría hablar de un debilitamiento. Y le pregunto por qué, porque también es una realidad que en cualquier sociedad, cuando la economía va mejor, cuando el bolsillo no se está perdiendo, cuando se ven obras, cuando hay acciones del Estado, ante el resto de cosas, de abusos, de ilegalidades, digamos que las sociedades se adormecen, podría haber una especie de anestesia para el resto de cosas. ¿Cree que es el momento que está pasando en nuestro país? Yo quisiera más bien, los pueblos sociales es cambiante. Yo creo que alguna vez
tiene que reaccionar el pueblo y vamos a analizar precisamente los acontecimientos de lo que pasa en el país, lo que pasa en el Estado ecuatoriano. Como política del Estado, yo creo que tiene que garantizar, el Estado ecuatoriano tiene que garantizar sobre todo los servicios, o cuando usted dice, cuando hay la economía tal vez estable, los pueblos adormecen. Yo creo que no. Este momento, de acuerdo al documento que vemos, el pueblo está con el miedo, no está adormecido, está con el miedo con tantos juicios. Si estamos viendo este momento a los líderes que salen a la calle, los líderes que opinan distinto, los líderes que plantean distinto, lógicamente es de enemigo ya absolutamente del gobierno, del Estado, de Alianza País. A ese ritmo yo creo que no podemos ir construyendo una democracia, que podamos deliberar las cosas del país, que podamos plantear los retos históricos para la nación, para la patria. Aquí vemos algunos también luchas sociales que han sido investigados, encarcelados, y luego los jueces, los fiscales, imagine, Stephanie, todos los juicios que están aquí, adormecido en algunos casos también de la gente que de Alianza País, que no han salido todavía, pero sí a la gente que piensa distinto han encarcelado. Pero los fiscales, miren, las sentencias que está aquí en el trabajo de la Universidad de Cuenca, que hacen el trabajo muy minucioso, muy realmente casi discernido. Aquí encontramos que este tema, por ejemplo, en el tema de algunos delitos, de algunas acusaciones por terrorismo, sabotaje, ningún fiscal ha podido comprobar. Por eso es que muchos líderes están en este momento libres. Y ustedes también han presentado, la Ecuarunari y su presidente, demandas ante la Corte Constitucional exigiendo que se consulte a los pueblos y a las nacionalidades indígenas sobre exploración y explotación. Lo mismo la CONAIE, una acción de incumplimiento de la sentencia constitucional que ordenaba la consulta prelegislativa. Ahora, a pesar de ser minoría, con 5 de 137 asambleístas, ¿cree que todavía hay espacio para que sus posturas sean tomadas en cuenta? ¿Cómo esperan organizarse? ¿Tienen previsto un congreso en los próximos días también, replantearse estos temas para cuál será su posición en la asamblea? Bueno, mire, nosotros somos 5 asambleístas del movimiento Pachacuti, creo que no hemos rebajado en el número, seguimos siendo 5. En un momento, creo que no me recuerdo en qué años, llegamos a 11 asambleístas. Lamentablemente hay muchos asambleístas que traicionaron el principio del movimiento indígena, sobre todo de la patria del Ecuador. Yo creo que siendo indígenas representamos a los sectores también afroecuatorianos, de los sectores mestizos, y hablamos por los ecuatorianos, representamos a ellos, y más aún a los pueblos indígenas que siempre hemos sido discriminados. Por lo tanto, nosotros, los 5 asambleístas, vamos a replantear algunos temas que realmente puedan incorporar en los debates, por ejemplo, el tema de derecho de los pueblos indígenas, en el tema de justicia indígena, como un hecho histórico hay que también replantear. Hay próximamente asamblea de Pachacuti en la provincia de Santo Domingo de Sáchila. Ahí vamos a formular algunas propuestas como asambleístas para sobre todo replantear y sobre todo también redefinir algunos planes y programas del movimiento indígena del Ecuador, y sobre todo también cómo actuar dentro de la asamblea. El presidente de la República, en una de las sabatinas, había dicho que también vamos a gobernar con la minoría. Espero que los 100 asambleístas, los 108, más los otros movimientos que han sumado para apoyar a Alianza País, puedan también ellos recoger también el planteamiento de la minoría. Nosotros representamos a los sectores y nacionalidades, pero también hay propuestas de beneficio de la patria y sobre todo los sectores sociales. Es la postura del asambleísta César Humachín, acompañándonos hoy en contacto directo. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros.